Saludos, profesor. Asignación 4. Análisis de la variancia. Un factor. El problema. Supongamos que se ha desarrollado por años fármacos dirigidos a combatir los síntomas de la depresión. Un investigador analiza las 3 marcas principales recetadas por los psiquiatras en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por ahora, nuestro investigador solo quiere saber si existen diferencias significativas entre los efectos de los 3 fármacos. Es decir, todavía no quiere saber cuál de ellos es más efectivo. El investigador tiene 3 grupos de pacientes y se les aplicará por espacio de 3 meses las 3 marcas. Se trata de una marcha de antidepresivos por cada grupo. Se establecen las hipótesis para ser analizadas a un nivel alfa de 0.05. La hipótesis H0 universal 1 es igual a universidad 2, que es igual a universal 3. El H1, que es universal 1, no es igual a universidad 2, que no es igual a universal 3. Okay. La fórmula. Para obtener el estadístico F, la fórmula es la siguiente. F es igual a MCEG dividido por MCIG. F es igual a 61.05 dividido en 1.696, que es igual a F es igual a 35.996. En la muestra de la población, que es 30, que son 3 grupos de 10, que es 10 más 10 más 10 es igual a 30. Grados de libertad es K menos 1, que es igual a 3 menos 1, que es 2. K es el número de grupos, que son 3 grupos de 10. 2 en el numerador. En el dominador es NT menos K, que es igual a 30 menos 3, que es 27. Nivel de significancia de significación es 0.05. Para obtener el valor de la suma de cuadrados en total es el siguiente. El SCT, que es igual a 1000 menos la división de 158 al cuadrado dividido en 30, que es igual a 167.9. El 1000 se toma con la suma de 641 más 257 más 102. Esas sumas se encuentran en la tabla bajo el total de la x12 al cuadrado, el x2 al cuadrado y el x3 al cuadrado. Si usted suma 641 más 257 dividido en 102, eso es 1000, menos la división de 79 más 49 más 30, entre paréntesis, al 2, dividido en 10 más 10 más 10, que da un total, el 79, 49 y 30 da un total de 24.964. Si se divide entre el 10 más 10 más 10, que es 30, da un total de 167.9. Ese
CT es la suma de los cuadrados total, que es 1000. La ecuación de T al cuadrado es la suma de todos los valores individuales cuadrados, que es 158. La ecuación de XT al cuadrado es la suma de todos los valores individuales al cuadrado, que es 24.964. NT es la totalidad de casos bajo estudios, que es 30. Fórmula C, que es obtener el valor de la suma de los cuadrados entre grupos. SCEG es la división de la x1 al cuadrado dividido entre n1 más la ecuación de el x2 al cuadrado más dividido en n2 más la ecuación de x3 al cuadrado dividido en n3 menos entre paréntesis x1 más el x2 más el x3 al cuadrado dividido en n1 más n2 más n3. Perdón. SEG es igual a, en paréntesis, 79 al cuadrado dividido en 10 más entre paréntesis 49 al cuadrado dividido en 10 más entre paréntesis 30 al cuadrado dividido en 10 menos entre paréntesis 79 más 49 más 30 al cuadrado dividido en 10 más 10 más 10, que es igual a 122.1. O sea, 9.542 dividido en 10 menos 24.964 dividido en 30 es igual a 122.066 redondeado a 122.1. SCEG la suma es igual a la suma de los cuadrados entre grupos, que es 9.542. La ecuación de x1 al cuadrado es la suma de los valores en cada grupo al cuadrado, es 158. N1 es el número de los casos en el grupo, que son 10. La ecuación de xt al cuadrado es la suma de todos los valores individuales al cuadrado, que es el total de 24.964. Nt es la totalidad de casos bajo estudio, que es 10. D. Para obtener la suma de los cuadrados intragrupos, la fórmula es la siguiente. SIG es igual a la ecuación de x1 a la 2 menos entre paréntesis x1 2 dividido en n1 más la x2 2 es x2 al cuadrado menos entre paréntesis x2 al cuadrado dividido en xn más la ecuación de x3 a la 2 menos la ecuación de x3 entre paréntesis al cuadrado dividido en xn. X, por lo tanto, es SCIG es igual 641 menos 179 en paréntesis al cuadrado dividido en 10 más 157 menos 149 en paréntesis al cuadrado dividido en 10 más 102 menos 30 en paréntesis al cuadrado dividido en 10, que es un total de 45.8. O sea, 1000 menos 9.542 dividido en 10
es igual a 45.8. SC y G, suma de los cuadrados entre grupos, es 1000. La ecuación de x1 al 2 es la suma, o xy al cuadrado es la suma de los valores en cada grupo, que es 158. La ecuación en paréntesis de x1 al cuadrado es la suma de los valores en cada grupo al cuadrado, que es 1542. XY o X1, número de los casos en cada grupo, que es 10. Para obtener la media de los cuadrados entre grupos, la fórmula es la siguiente: es MCEG es igual a SCEG dividido a K menos 1. Por lo tanto, MCEG es igual a 122.1 dividido en 3 menos 1, que es un total de 61.05. MCEG, la media de los cuadrados entre grupos, es 61.05. SCEG, la suma de los cuadrados entre grupos, 22.1. K, total de grupos bajo estudio, que es 3 menos 1, que es 2. F. Para obtener la media de los cuadrados entre grupos, la fórmula es la siguiente: MCIG es igual a SCIG dividido NT menos K. Por lo tanto, MCIG es igual a 45.8 dividido en 30 menos 3, que es igual a 1.696. Por lo tanto, MCIG, media de los cuadrados entre grupos, es 1.698. MCIG, suma de los cuadrados entre grupos, es igual a 45.8. NT, la totalidad de los casos bajo estudio, que es 30. K, el total de grupos bajo estudio, es 30 menos 3, que es igual a 27. Hay una tabla en el video de la clase que ayuda considerablemente, pero la F calculada es igual a 35.996 y la F crítica es igual a 3.35 o Z crítica. Al comparar el valor y el calculado y el crítico de la Z, no sé por qué dice Z, se supone que sea T, la hipótesis nula no puede ser aceptada debido a que la F calculada es mayor que la F crítica. No tanto, si nos dejamos llevar por la tabla de los valores críticos de la F, sabemos que el valor, que es el total de grupos para las de que es 27 de la K, si buscamos el 27 en la tabla y bajo grados de libertad del numerador, que es 2, pues sabemos que el valor es 3.35, que eso nos da la F crítica. Muchas gracias.